importantes que comentar de la primera división. La decepción del Mundial, ¿cuál es para ustedes, profe Elmer? Es que difícil, pienso yo, porque creo que se puede dividir por etapas quizás, porque inicialmente a mí me preguntan, yo creo que la decepción a nivel de la fase de grupos, Alemania sin duda, ¿verdad? Porque a pesar de que le fue casi igual en el Mundial pasado, en una estructura y una asociación como la alemana, uno espera que se hagan los ajustes necesarios de tal punto de alcanzar objetivos diferentes o por lo menos superarlo, y ahí se aplica el fracaso del Mundial anterior. Entonces, claro, venir a un siguiente Mundial y tener, digamos, los resultados similares al anterior, creo yo que es un doble fracaso, y en este caso con mayor razón, porque quiere decir una de dos: o la planificación no está encaminada a cambiar y hacer los ajustes necesarios, o es que ya perdieron el rumbo en términos de selección, ¿verdad? Eso en ese sentido. Luego, en la fase de siguiente, en términos generales, creo yo que la siguiente decepción sería para mí, desde mi perspectiva, Brasil, por la calidad de jugadores que tenía a nivel de plantel, incluso por la forma de juego. Creo que mostró un nivel de juego muy solvente en relación a la mayoría de las selecciones. Tal vez si algo se le puede achacar a Brasil, creo yo que le faltó un poco de intensidad en algunos momentos, y prueba de ello es el partido que terminó perdiendo contra Croacia, ¿verdad? Pues es como consecuencia de ellos mantener su ritmo de juego, pensar que tenían controlado el partido, y ahí es donde pienso que le faltó intensidad, por todo lo que representa Brasil, por las expectativas que había generado. De hecho, de acuerdo a las predicciones, a los modelos matemáticos, el favoritismo estaba entre Brasil y Francia inicialmente, antes de la Copa del Mundo. Incluso lo de Brasil un pasito más arriba, porque a nivel de conjunto llegaba mejor, a nivel de sus individualidades llegaba, por así decirlo, con un plantel completo. En cambio, Francia generaba dudas por el tema de las ausencias que se iba dando a medida se acercaba el Mundial. Entonces, eso en ese sentido. De ahí hay otras selecciones, ¿verdad?, que de repente generaron falsa expectativa, como es la selección alemana, por ejemplo. Perdón, la selección española que se esperaba que tuviese un mejor desempeño, y eso en ese sentido. Por ahí estaría para mí el fracaso, ¿verdad?, de las selecciones, número uno, y pues obviamente por la magnitud y en la etapa que quedó, creo que sería Alemania. En número dos, por las expectativas y el plantel que tiene Brasil, y luego España. Hablando del arbitraje, profe, ¿cuál fue la decepción? Vamos a ver, el arbitraje, yo quiero entender que lastimosamente les tocó trabajar en una etapa de transición, diría yo, a la estructura del arbitraje. ¿Y por qué lo digo? Los ciclos de FIFA duran 4 años, y entenderé que la comisión de árbitros que finaliza su periodo es la que termina tomando las decisiones a nivel de mundial, y en este caso en la parte de la comisión de árbitros encabezada por Pierluigi Collina, pero hubo una reestructuración. Por ejemplo, en el caso de CONCACAF tuvo 2 nuevas personas ahí en la mesa, dentro de esos uno en representación de CONCACAF, pero termina siendo europeo, que es Nicola Rizzoli, que está encargado de la parte técnica del arbitraje en CONCACAF. Y luego nuevas incorporaciones. El tema es que esta comisión de árbitros se incorporó junio-julio de este año como consecuencia de la nueva elección de FIFA y reestructuración, y les tocó tomar decisiones ahora en noviembre-diciembre. Quiere decir que no tenían la idea de trabajo en relación al proceso que traían todos los árbitros durante los 4 años. ¿Y por qué digo que eso es un punto a tomar en cuenta? Porque generalmente creo yo que a todos nos pasa en todos los ámbitos, cuando hay nueva administración o nuevos jefes, uno está tratando de entender de qué va la cosa, cuáles van a ser las directrices principales o los criterios a tomar en cuenta para evaluación y siguientes designaciones, por ejemplo. Una situación que los árbitros no debieron de haber estado pensando, porque tenés que estar concentrado ya con los lineamientos que has traído durante los 4 años. Cabal. En Rusia 2018 el arbitraje yo creería que rozó la excelencia, porque las expectativas del videoarbitraje, si iba a ser una situación que iba a funcionar, creo yo que funcionó bastante bien. No hay una situación de escándalo en Rusia que podamos mencionar en términos de arbitraje.
Y ahora pues se iniciaba con dos premisas, ¿verdad? Por parte de la comisión de árbitro y la parte técnica. Número uno, trabajar en reducir en la medida de lo posible la parte del fútbol activo, digamos, el tiempo efectivo, y dentro de esos, como consecuencia para que esto se viera beneficiado, pudimos ver que en el primer partido, en el segundo tiempo, 14 minutos por primera vez en un partido como tiempo adicional, y así sucesivamente veíamos partidos en un promedio de 10 minutos de adicional, entre 5 y 10. Estábamos teniendo partidos alrededor de 100 minutos, ¿verdad? En todos los encuentros, un poquito más en algunos. Y eso fue una dinámica, creo yo, que lo trabajaron bien. Luego en la fase de octavos y cuartos de final, como que hubo un poco de acomodamiento y ya no hubo ese tiempo tan excesivo. Vimos partidos de 4 o 5 minutos, cuando el tiempo en términos de efectividad era muy similar a los de la fase de grupo. Ese aspecto, ¿verdad? Luego viene el aspecto de, hablaban de unificación de criterios y erradicar con firmeza el tema del juego brusco. Creo yo que ahí terminó fallando el tema de unificación de criterios, porque pudimos ver ahora sí decisiones arbitrales que terminan afectando algunas selecciones en términos de la clasificación, específicamente la selección de Uruguay, ¿verdad? Si recordamos, en dos partidos Portugal-Uruguay, el iraní, y luego en el Uruguay-Ghana, el árbitro alemán, que fueron más allá de otras situaciones que podemos hablar. Esas son las dos situaciones principales que terminan, digamos, como que siendo la imagen que queda del arbitraje, de situaciones que los árbitros fallan. Uno, que el VAR le termina afectando para cambiar su decisión, y el otro, a pesar del VAR, mantiene su decisión equivocada. O sea, por los opuestos, nos habla de que los árbitros no tenían claridad, y eso que estamos hablando de un árbitro, el iraní, que estuvo en el mundial anterior, en teoría debería tener las directrices claras, actuar con firmeza, y luego de un árbitro alemán, que entenderemos que en la Bundesliga el videoarbitraje ya es algo muy habitual y termina pasando factura en ese sentido para los árbitros, para las selecciones, y decía, es la imagen que queda. Luego un tema muy recurrente que generó mucha, digamos, discusión, debate, más allá de decir controversia, porque creo yo que aquí sí hay que entender, no digo que jugar el fútbol a nivel profesional sea la clave, pero sí hay que jugar un poco de fútbol, aunque sea en la divierta con los amigos, ¿verdad? Para tener esas sensaciones de lo que es el fútbol en algunas circunstancias. Y sí, es un punto que se mantuvo, el hecho de sancionar todas esas situaciones dentro del área, ¿verdad? Todos esos pequeños contactos que le llamamos patadita, le llamamos una pequeña sujeción, pero es que en términos de reglas de juego no hay... El tema de la magnitud tiene que ver más allá con la cuestión disciplinaria enseguida, pero en términos de falta, no falta, es como le pegó una patada, sí o no, suave o fuerte. Por ejemplo, también queda ahí en la imagen de este mundial esa situación que se le ha dado tanta vuelta a la del primer penal que se le sanciona a Argentina por la falta de María de Dembélé, y hay un toquecito, pues ahí ahora en la mañana estaba viendo un video que lo comparten en cámara lenta, y como consecuencia de eso, deja cámara lenta, el jugador se ve bien el contacto, y por la velocidad, el movimiento que va haciendo el jugador termina cayendo. Entonces esas son situaciones a tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, que quedan ahí, pero al menos en ese aspecto sí lograron unificar, porque en el tema de los penales, bastante acertado, a diferencia, que ya lo hemos dicho, de lo que se falló en el Portugal-Ghana, y luego en el Portugal-Uruguay y el Uruguay-Ghana, esas dos sobre Núñez y Cavani, que nos queda claro de que debieron haber sido sancionados para mantener la unificación de criterios. Así que sí hay tarea para trabajar muchísimo para... Seguro, pero perdón que le interrumpa solo en esa situación. En la del penal de Di María, cuando Dembélé estira la mano, esa, digamos, es un recurso que normalmente los defensores ocupan cuando pierden la posición, que ven, porque yo lo he visto, lo han hecho recurrentemente.
esperan a que el jugador se plante para tirar al marco y tratan de tocarlo de la espalda o del hombro para que él pierda la mecánica y obviamente el tiro no salga donde sale. Y creo que es algo de eso que seguramente habrá sido un tema de estudio. Porque es un penalito, te tocan a penita, y es lo que hablábamos ayer, ¿no? Hacer caminar a tu hermano, no quien sea adelante, y solo en su línea recta donde va tocando, cuando él va a dar el paso, tocalo despacito en el hombro. Y no va a decir que lo golpeaste, ni que lo lastimaste, ni nada. Pero solo con eso lo desequilibra. Y a la hora de desequilibrarlo, obviamente, está haciendo una situación que no lo deja tirar a marco o lo limita a la hora de poder definir. Creo que tiene que ver también con eso las nuevas directrices de la FIFA, ¿no? Que cada vez están estudiando más la mecánica de la carrera. No necesariamente tienen que ser una puñalada al pecho para que te cobren un penal, sino que el jugador había ganado la posición, era una, como dice, una opción de gol manifiesta, y ese toque en la espalda le ayuda, lo desacomoda, el defensor saca ventaja con ese gol, con ese toque en la espalda, el delantero pierde estabilidad y pierde también esa posibilidad de gol manifiesta. Creo que en ese aspecto, obviamente la tecnología ha ayudado a todo esto, ¿no? Pero creo que lo que usted dice, ¿no? Que los mismos árbitros han recabado información también de los delanteros, de los jugadores, para explicar qué situaciones no te pitan y que sí son penales, sin ser, como decimos, una puñalada en el pecho. Sí, y es que ayer Emiliano habló de una situación que me queda bien presente y luego ahora complementa en ese sentido en el tema de que, por ejemplo, en temas de el parado táctico, la forma de juego de los equipos, obviamente obliga a la gente del arbitraje a estudiar las tendencias de cómo se maneja el fútbol y como consecuencia buscar que el arbitraje sea coherente en relación a cómo va cambiando y evolucionando el fútbol. Hemos hablado en otros momentos que una tendencia de no solo de este mundial, sino que del fútbol moderno, del fútbol actual, es que generalmente se cierran los espacios. Ya no solemos ver esos goles de 25, 30 metros fuera de o de distancia de la portería, de la meta, como consecuencia de que ahora las defensas o los defensores o los sistemas de juego cierran espacios. Claro. Y pues obviamente se sabe que si pateas se lo vas a terminar estrellando, si no en el primero, en el siguiente que está haciendo la cobertura. Entonces, ¿qué es lo que pudimos ver en esta final? Que ambos equipos tenían jugadores desequilibrantes. En el caso de Francia podemos decirlo, individualizarlo a través de Mbappé. En el caso de Argentina a través de Messi, o Di María en este caso y Dembélé en el otro, que como consecuencia de eso el arbitraje, las reglas de juego y el fútbol deben de estar en relación a eso, premiar la habilidad. Y Emiliano ayer decía, después del penal, después de los dos penales, pudimos ver que está aquella jugada de Mbappé, no recuerdo si es al finalizar los 90 o el tiempo suplementario, en la que va por la banda, similar a la que hace Di María, sí, y encara, ingresa en el área, y todos los defensores buscan cubrir el espacio, pero todos evitan contactarlo, porque saben. Ni siquiera sacan la pierna para ver si se cruzan. Si le estorban. Exacto, no, exacto. Solo se pararon enfrente y lo que buscaron era de una forma que él cambiara su ruta hacia el gol. Exacto, entonces quiere decir que el mensaje inicial de que esos contactos que buscan sacar a la jugadora habilidoso que va a encarar la portería, generar un desequilibrio, evitar que genere una situación que genere emoción dentro del fútbol, que va dentro de la verdadera idea del fútbol, pues obviamente el arbitraje, las reglas de juego deben de trabajar en proteger esas circunstancias, esas condiciones, y como consecuencia de eso se genera esa situación de que ya nadie trata de buscar esos contactos que buscan sacar al jugador de su centro de gravedad, del equilibrio en relación a la siguiente acción. Entonces, en ese sentido, se están logrando objetivos. Claro, lo que pasa es que solo se ve la jugada en sí, no se analiza a nivel macro lo que está pasando en términos de las dinámicas de juego, que insisto, tendencias de fútbol en los cuales los equipos plantean 4 o 5 defensores con 2 contenciones, 1 o 2 contenciones, entonces eso hace que el juego sea más cerrado, más defensivo,
Y bueno, ¿cómo premiar a ese jugador que busca generar esas circunstancias? Bueno, protegiéndolo, evitando que todas aquellas situaciones en las que buscan a través de un contacto ilícito, porque tendría que ser así, y que se convierta en una infracción, que sea sancionado de tal forma que los jugadores entiendan que ya esas situaciones no van, porque ya es suficiente con plantar 4 o 5 defensores, 2 contenciones y luego las marcas fuertes, que muchas veces, la mayoría de veces va al balón, pero obviamente van en demérito de generar situaciones ocasiones de gol, ataques prometedores, y pues obviamente la labor del árbitro es eso, actuar con firmeza ante todas esas circunstancias. Entonces, por ahí eso sí se puede resaltar, que se trabajó y se trató de premiar el jugador que buscó generar, pero obviamente muchas cosas que trabajar. Lo otro que yo he mencionado, el tema de la tecnología, por aquel partido Japón-España, de que el balón inicialmente sale. A mí, por lo que hemos trabajado anteriormente, uno sabe que al hacer un ejercicio con ese balón en diagonal, como lo vimos aproximadamente unos 30 o 45 grados, siempre uno va a observar que el balón está afuera. Sí. Pero si lo pone en una... Sobre la línea y uno sobre un costado, hace el ejercicio con una cámara o uno personalmente, queda esa pancita, el diámetro del balón ahí, una parte, por muy pequeña que sea, sobre la línea, no está fuera del balón, y que luego FIFA libera el video 24 horas después. Sí. Entonces, el video con el cual los árbitros tomaron la decisión. Entonces, hablábamos en su momento si era una situación de marketing, o sea, buscar generar que se hable del mundial, que se hable de acciones de juego, y como consecuencia de eso, pues el tema es que luego empieza uno a pensar por qué no, que se cambió. La gente, como siempre, le encuentra la vuelta a la situación, dice posiblemente se editó, y el margen de duda, digamos, hasta cierto punto es válido, porque ¿por qué no lo liberaron con tanta tecnología, con tanta equipo que tienen ahora para eso? Liberarlo inmediatamente, como lo han hecho con las otras situaciones. Creo que en ese sentido, en este mundial se quedó también a deber en temas de información en tiempo real en relación al mundial pasado. Esas son de las situaciones pendientes que seguro habrá un análisis, sacarán los pros y los contras de las cosas que acertaron, de las que se trabajaron y se lograron objetivos. Creo que muchas cosas que tendrán que mejorar, para más allá de otras cuestiones, tratar de unificar el tema de criterios arbitrales, que esos árbitros que, a pesar de tener muy buena experiencia, muy buen rodaje, muy buen nivel, no terminaron de entonar en términos de lo que se esperaba en ese sentido. Vamos a hacer la primera pausa, regresar vamos a hablar de las altas incorporaciones que ha tenido Luis Ángel Firpo, que por fin hay luz, y también del